Manada Pequeña, tu devocional personal y familiar. Bueno, bienvenido una vez más aquí a tu Manada Pequeña. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y el devocional de hoy se trata acerca de Jesús nuestro gozo. Y el objetivo de este devocional es que tú y yo vamos a aprender acerca de que el gozo de Jesús es totalmente pleno cuando llegamos a conocerlo. El verdadero gozo es cuando conocemos a Jesús. Y para entender un poco mejor acerca del devocional del día de hoy, vamos a tomar la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 10. De pronto tienes tu dispositivo o quizás tienes tu Biblia. Y si no tienes ninguna de las dos cosas, pues no hay problema, no te preocupes, yo lo voy a leer para ti. En Mateo capítulo 2, versículo 10 dice: Cuando vieron la estrella, se llenaron de gozo. Y yo quisiera que de pronto tú y yo podamos ser un poco participativos y vamos a dar una explicación. Si te encuentras junto con tu familia y puedes ser participativo con ellos, quizás cada uno de los miembros de la familia, de los que se encuentren reunidos ahora, pueden hablar acerca de lo que tú crees que significa sentir un gozo al ver una estrella. Pero también si te encuentras solo o sola, ponte a pensar por un momento en la alegría que sintieron los magos al ver esa estrella que los llevaba a Jesús. ¿Verdad? ¿Estás dando tu opinión? Bueno, ahora nosotros pues vamos reunidos a dar una explicación de cuál es la fuente del gozo que tú tienes. Responde esta pregunta de manera silenciosa, de manera interna. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Allí donde estás, en estos cuantos segundos de silencio, ponte a meditar por un momento. ¿Qué es lo que a ti te llena de gozo? ¿Qué es lo que te llena de alegría? ¿Qué es aquello en lo que tú piensas, lo que tú recibes, a quien tú ves o donde tú vas, que es la fuente de tu gozo? Muy bien, has respondido a esta pregunta personal. Y si te encuentras en grupo, también que sea de forma personal. No lo vamos a decir, dejemos pues que nuestro corazón responda también. Pero vamos a explicar un poco más acerca del devocional del día de hoy, Jesús nuestro gozo. El versículo de hoy, donde lo detallamos, Mateo capítulo 2, versículo 10, describe acerca de los magos. Estos magos pues venían de un viaje bastante largo y definitivamente era bastante largo y agotador porque su única guía que tenían era una estrella. Esa estrella era la señal celestial. Y esa estrella pues les confirmaba a ellos que estaban camino hacia el encuentro de un rey que iban a ser. Y para nosotros pues sabemos que es Jesús. La respuesta de estos a encontrarse a este rey nacido que ellos venían persiguiendo con la única señal que era una estrella fue bastante emotiva. Cuando se encontraron con el rey nacido, que es Jesús, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios dice que la estrella se posó sobre ese lugar y se encontraron con el rey nacido. La respuesta de ellos, pues fue de mucho gozo y era no cualquier alegría, sino que era un gozo que solo Jesús les podía dar, porque venían persiguiendo esta gran noticia, venían buscando esta gran información de encontrarse con este rey. Bueno, ahora en este mundo lleno de mucha distracción y desesperación, pues la simple frase de se regocijaron con inmenso gozo quizás suene raro, porque los seres humanos en la actualidad estamos buscando diferentes fuentes de gozo, como la pregunta que hice al inicio. Quizás tu fuente de gozo es una fiesta, paseos, amistades, redes sociales. De pronto estás por este camino de ciertas adicciones y esa es la fuente de tu gozo. Pero lo que en realidad es una alegría pasajera, que cuando todo se termina y pasa la adrenalina, también esa alegría o ese gozo pasará y la tristeza regresará. Bueno, este versículo a nosotros nos enseña el día de hoy a que tú y yo vamos a comprender mejor lo que significa tener a Jesús. Tener a Jesús es recibirlo a Él y recibir el gozo que Él nos puede dar.
Es dejar que esa alegría inmensa entre y solo así permitir que ese gozo grande y genuino entre a nuestro corazón. Y podrás decir, bueno, yo he sentido muchas alegrías bastante interesantes, pero la diferencia entre esa alegría y el gozo que Jesús te puede dar es que aún en medio de las tormentas, el gozo va a continuar. A diferencia de las alegrías que te puede dar esas distracciones pasajeras, es que cuando termina la alegría o se aleja la persona o termina la situación o pasan los efectos de aquella alegría, la tristeza regresa. Llega la amargura, llega la soledad y se va con ello todo síntoma de alegría y sigue la tormenta. Pero en Jesucristo, cuando tú y yo podemos recibir a Jesucristo y Jesucristo es la fuente de nuestro gozo, quizás la tormenta siga, pero nuestro gozo va a continuar y en medio de toda tormenta nosotros nos vamos a alegrar, porque la tormenta estará, pero sabemos que en Jesucristo tenemos vida eterna y que Él es la fuente de nuestro gozo genuino aún en medio de las tormentas. Y no solamente Él es nuestro gozo, sino que vamos a hacer de Jesucristo la fuente genuina de un gozo perpetuo. ¿Qué debo dejar o cambiar para que Jesús sea mi gozo eterno? Has escuchado este devocional y de pronto dirás, bueno, yo creo que lo necesito. Definitivamente necesito sentirme mejor. Necesito cambiar mi situación. Y de pronto este devocional ha llegado en el momento indicado y a la hora indicada. Es porque definitivamente necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. Pero ¿qué debo de dejar o qué debo cambiar para que Jesús sea mi gozo eterno? Respóndete por un momento con esas ideas personales. Yo creo que definitivamente cuando nosotros nos preguntamos este tipo de cosas, de situaciones, sabemos lo que debemos dejar y sentimos esa voz interna muy dentro que nos dice, estás haciendo esto incorrecto, debes dejar aquello. Pero siempre esperamos que alguien más lo diga. Entonces yo definitivamente creo que aquí en tu manada estás escuchando la voz de Dios. ¿Sabes? Como conclusión, podemos decir que Jesús es la fuente verdadera de gozo si dejamos que Él entre a nuestra vida. Si alguna tormenta viene, pues esta no nos va a dañar, no dañará nuestro corazón. Podremos de pronto sentirnos abrumados, pero nada va a quitar el verdadero gozo que nosotros hemos recibido de Jesús. El asunto es, ¿tú estás dispuesto a aplicar todo lo que escuchaste a tu vida? Podemos aplicar todo lo que hemos aprendido hoy en este devocional a nuestra vida. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero podemos alejarnos de todo aquello que nos distraiga de Dios. ¿Qué es aquello que nos está distrayendo de Dios? ¿Qué es aquello que de pronto, conociendo a Jesús, te apartó de Él? Segundo, podemos empezar a leer su palabra. Yo siempre pienso pues que nuestro corazón es también como nuestro estómago. Pues a diario nosotros alimentamos nuestro estómago porque necesitamos comer nuestros alimentos. Asimismo, nuestro corazón debe alimentarse a diario. Y definitivamente no filtramos con lo que estamos alimentando nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios se convertirá de ahora en adelante en tu alimento, ese alimento que nutrirá tu corazón, pero también llenará de gozo tu alma. Y por último, como tercer punto, vamos a reunirnos con personas que tengan ese mismo gozo que proviene de Dios. Definitivamente, el reunirnos con personas definitivamente hará en nosotros un cambio. ¿Por qué? Porque esas personas, lo que comenten ellos y lo que nos digan ellos, también alimentarán nuestra alma y nuestro corazón. ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Qué es lo que estamos conversando? Asimismo como nuestro estómago, nuestro oído también se alimentará. Y nuestro oído también hará llenar nuestro corazón y nuestra mente de lo que nos digan los demás. Por eso debemos de filtrar esas conversaciones, pero también filtrar las amistades y las personas con las que nos reunimos. Entonces, para aplicar a nuestra vida el gozo de Jesucristo, tenemos estos 3 puntos. Primero, vamos a alejarnos de todo lo que nos distraiga de Dios. Segundo, vamos a leer la palabra de Dios que nos llenará de gozo. Y tercero, vamos a reunirnos con personas que tengan ese mismo gozo que proviene de Dios.
Y sabes, no podemos dejar pasar este devocional sin antes pues hacer una oración. ¿Qué te parece si nos reunimos aquí como esa manada pequeña, esa manada de parte de Dios y hacemos una oración? Recuerda que no estás solo y no estás sola. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí y está presente. Así que allí donde tú estás, quizás te sientas muy pecador o muy pecadora. Bueno, pues bienvenido al grupo de los pecadores, porque no hay nadie ni nada perfecto. Y si tú te sientes muy pecador o muy pecadora, definitivamente tú y yo necesitamos a Jesús. Así que esa es una buena condición para hacer esta oración. Así que ora conmigo y yo sé que vamos a ser llenos de ese gozo. Repite conmigo: Padre, hoy renuevo mi voto contigo de recibir a Jesús como mi Salvador. Padre, yo te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, por ser la fuente de mi gozo. Hoy dejo toda distracción y hoy yo renuncio a todo lo que quiera ocupar tu lugar en mi corazón. Y por favor, llena mi vida, Jesús, con tu gozo, porque tú eres mi verdadero gozo. Padre Celestial, solo en ti hay salvación, y ayúdame con tu Santo Espíritu a permanecer en tu amor, en el nombre de Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi ser y deposito toda carga, deposito toda ansiedad, deposito toda soledad en ti, en el nombre de Jesús. Señor, no quiero caminar más solo y no quiero caminar más sola. Hoy yo me abandono en tus brazos y Padre, sin importar quién soy, yo quiero renunciar a todo para solamente seguirte a ti. Por favor, ayúdame y guíame, y extiendo mis brazos hacia ti para que tú seas la fuente de mi gozo. Llena mi alma, llena mi corazón, llena mi vida. Y sé tú, Jesucristo, el dueño de mi vida. Gracias, Padre, por tu amor, gracias, Padre, por tu abrazo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.